Hola de nuevo, bienvenido un día más a este canal, Dios y Fe. En primer lugar y antes que nada me gustaría agradecerte de todo corazón que hayas elegido Dios y Fe como tu canal de referencia para la lectura diaria de la Biblia. Hoy continuaremos con el reto 365, ese reto en el que nos establecimos como objetivo, en el plazo de un año, hacer una lectura completa de la Biblia. Hoy, día 42 de ese reto, sexta semana completa ya del mismo, leeremos Éxodos 36, 38. Comenzamos. Besaleel, pues, Oholiab y todos los maestros a quienes el Señor dio sabiduría e inteligencia para saber fabricar con arte las cosas necesarias al uso del santuario, pusieron manos a la obra para ejecutar cuanto el Señor había mandado. Y así Moisés, habiéndolos llamado, e igualmente a todos los otros artífices, peritos, a los cuales el Señor había dado inteligencia y que se habían ofrecido de suyo a trabajar en la obra, les entregó todas las ofrendas de los hijos de Israel. Mientras estaban ellos empleados en sus labores, el pueblo, todos los días, por la mañana, proseguía ofreciendo dones. Por lo cual, los artífices se vieron precisados a acudir a Moisés y decirle: el pueblo da mucho más de lo necesario. Con eso, mandó publicar Moisés a voz de pregonero: ni hombre ni mujer ofrezca ya más para la construcción del santuario. Y así cesaron de ofrecer dones, visto que los ofrecidos bastaban y aún sobraban. Los artesanos más hábiles se emplearon en la construcción del tabernáculo. Hicieron 10 cortinas de lino fino retorcido de púrpura, con labores y bordaduras de querubines. Cada cortina tenía de largo 28 codos y 4 de ancho. Todas las cortinas eran de igual medida. Y unieron 5 de estas cortinas la una con la otra, y del mismo modo las otras 5. Se hicieron 50 presillas de jacinto en la orilla de una cortina por ambos lados, y lo mismo en la orilla de la otra cortina, por manera que se confrontasen las presillas de una con otra, y recíprocamente se enlazasen. A este fin fundió también 50 anillas de oro, en las que trabasen las presillas de las cortinas, las cuales formarán así un solo tabernáculo. Hicieron asimismo 11 cubiertas de pelos de cabra para cubrir el techo del tabernáculo. Cada cubierta tenía 30 codos de largo y 4 de ancho. Todas las cubiertas eran de una misma medida, 5 de las cuales unió en una pieza y las otras 6 en otra, e hizo 50 presillas en la orilla de una cubierta y otras 50 en la orilla de la otra, para unirlas entre sí. Hizo además 50 hebillas de bronce con que se trabasen, de suerte que de todas las cubiertas se hiciese una sola. Otra cubierta del tabernáculo la hizo de pieles de carneros almagradas, y la otra sobrecubierta de pieles de color violeta. Hicieron también de madera de acacia los tablones para el tabernáculo, que debían colocarse de pie. Cada uno tenía 10 codos de largo y 1,5 codos de ancho. 2 espigones había en cada tablón, para trabarse uno con otro. Todos los tablones del tabernáculo estaban dispuestos de la misma suerte, de los cuales 20 estaban a la parte meridional hacia el sur. Sobre 40 basas de plata, poníanse 2 basas debajo de cada tablón, a sus 2 esquinas, donde terminaban los espigones en los ángulos de los lados. En la misma forma, por la parte del tabernáculo que mira al norte, plantó 20 tablones. Sobre 40 basas de plata, 2 por cada tablón, pero al occidente, esto es, a la parte del tabernáculo que mira hacia el mar, fijó 6 tablones, con otros 2 a las 2 esquinas detrás del tabernáculo, los cuales de abajo a arriba estaban unidos y venían a formar
una pared firme. Lo mismo hizo en las esquinas de los otros dos lados, de modo que en todo eran 8 tablones asentados sobre 16 basas de plata, a saber, 2 basas por tablón. Hizo asimismo 5 travesaños de madera de acacia a fin de asegurar y mantener unidos los tablones en cada lado del tabernáculo, y otros 5 para asegurar y mantener unidos los del otro lado. Y fuera de estos, otros 5 travesaños a la parte occidental del tabernáculo, hacia el mar. Hizo también otro travesaño que por medio de los tablones cogía de una esquina a otra. Estas mismas paredes de tablones las cubrió de planchas de oro, haciendo de fundición sus basas de plata. Hizo también de oro las argollas por donde debían pasar los travesaños, los que asimismo cubrió de chapas de oro. También hizo el velo de púrpura, violeta y escarlata, carmesí y lino fino retorcido, tejido todo con variedad de colores y diversos bordados, y 4 columnas de madera de acacia, las cuales, y sus capiteles, cubrió de oro, habiendo fundido de plata sus basas. Hizo, además, para la entrada del tabernáculo un velo de púrpura, violeta y escarlata, de carmesí y lino fino retorcido, obra de bordador, y 5 columnas con sus capiteles, que cubrió de oro, vaciando de bronce sus basas. Fabricó también Beseleel de madera de acacia el arca, la cual tenía 2 codos y medio de largo, codo y medio de ancho y codo y medio también de alto, y la cubrió por dentro y por fuera de oro purísimo. Formóle alrededor una cornisa de oro, y en sus 4 esquinas puso 4 anillas de oro fundido. Hizo asimismo unas varas de madera de acacia, que cubrió de oro, y las metió por las anillas puestas en los costados del arca para transportarla. Hizo igualmente el propiciatorio, esto es, el oráculo formado de oro purísimo, de 2 codos y medio de largo y codo y medio de ancho. Labró también de oro a cincel 2 querubines, los cuales puso en los 2 lados del propiciatorio, un querubín a la extremidad de un lado y el otro querubín a la extremidad del otro lado, ambos querubines en las extremidades más altas del propiciatorio, con las alas extendidas y cubriendo con ellas el propiciatorio, mirándose uno al otro y también al propiciatorio. Además de esto, hizo la mesa de madera de acacia de 2 codos de largo, 1 de ancho y codo y medio de alto. Cubrióla toda de oro purísimo y le hizo alrededor una cornisa de oro, y sobre la cornisa una guirnalda de oro entretallada de 4 dedos, y sobre ésta otra guirnalda de oro. Fundió también 4 anillas de oro que puso en las 4 esquinas, a los 4 pies de la mesa, debajo de la cornisa, y metió por ellas las varas para poder llevarla. Estas varas las hizo también de madera de acacia y las cubrió de oro. Además, para diversos usos de la mesa hizo de oro acendrado, tazas, redomas, copas, navetas y los vasos para ofrecer las libaciones. Hizo también el candelabro de oro purísimo, trabajado a cincel, de cuyo tronco salían los brazos de los cálices, botón y flor. 6 brazos salían en todo, 3 por un lado y 3 por otro. Había en un brazo 3 cálices en forma de flor de almendro, con sus correspondientes botones y flores. Otros 3 cálices en forma de flor de almendro, igualmente con sus botones y flores, en cada otro brazo. La labor era igual en los 6 brazos, que salían del tronco del candelabro. En el mismo ástil había 4 cálices en forma de flor de almendro, cada uno con su botón y flor. Había también un botón debajo de cada 2 brazos, de los 6 que salían del mismo tronco, 3 botones en 3 lugares. En suma, tanto los botones como los ramos salían del candelabro mismo, todo ello labrado a martillo y de oro purísimo. Finalmente,
hizo 7 lamparillas con sus despabiladeras y cazoletas donde se apagasen los pabilos, todo, también, de oro finísimo. 1 talento de oro pesaba el candelabro con todos sus instrumentos. Hizo, además, de madera de acacia el altar del incienso, que tenía 1 codo en cuadro y 2 de alto, y sus cuernos hacían cuerpo con él. Y lo cubrió de oro purísimo, como igualmente a su rejilla y los costados y las puntas, y lo ciñó de una cornisa de oro, poniendo debajo de la cornisa en cada lado 2 anillas de oro, para meter por ellas las varas con que se pudiese transportar. Hizo estas varas de madera de acacia y cubriólas con planchas de oro. En fin, dispuso la confección del óleo para las unciones de consagración y el incienso de exquisitos aromas, según arte de perfumería. Fabricó asimismo de madera de acacia el altar de los holocaustos, el cual tenía 5 codos en cuadro y 3 de alto. Puso 4 cuernos en las 4 esquinas. Los cuernos formaban con el altar un solo cuerpo, y lo cubrió con láminas de bronce. Y para servicios de este altar hizo diversos instrumentos de cobre, calderos, tenazas, tridentes, garfios y braseros. Una rejilla de bronce a modo de red, y debajo de ella, en el centro del altar, una hornilla. Fundiendo 4 anillas en las 4 esquinas de la rejilla, para meter las varas con que se ha de llevar, las cuales hizo de madera de acacia, cubriéndolas con láminas de bronce. Metiólas por las anillas que sobresalían en los lados del altar, formando éste de tablas. No era macizo, sino cóncavo y vacío por dentro. Fabricó también la pila de bronce con su basa, y la hizo de los espejos de mujeres que hacían la vela en la puerta del tabernáculo. Formó después el atrio, en cuyo lado meridional había cortinas extendidas por espacio de 100 codos, tejidas de tozal de lino fino, en 20 columnas de bronce con sus basas, siendo de plata los capiteles de las columnas y todas las molduras. Del mismo modo, en la parte septentrional, las cortinas, las columnas, las basas y los capiteles de las columnas eran de igual medida, labor y metal. Pero en la parte occidental las cortinas cogían 50 codos en 10 columnas que tenían sus basas de bronce, y los capiteles de las columnas con todas las molduras eran de plata. Por la parte que mira al oriente puso cortinas por espacio de 50 codos, con las cuales se ocupaban 15 codos por un lado, en 3 columnas con sus basas, y otros 15 codos por el otro lado, con otras tantas columnas y basas, porque en medio de los 2 lados hizo la entrada para el tabernáculo. Todas las cortinas del atrio estaban tejidas de lino fino retorcido. Las basas de las columnas eran de bronce, sus capiteles, con todas sus molduras, de plata, y aun las mismas columnas del atrio las cubrió también de plata. Y para la entrada de éste hizo un velo bordado de púrpura, violeta y escarlata, de carmesí y de torzal de lino fino, que tenía 20 codos de largo y 5 de alto, conforme a la medida de todas las demás cortinas del atrio. Y las columnas de dicha entrada eran 4, con sus basas de bronce y sus capiteles y molduras de plata. Las estacas del tabernáculo y del atrio que lo cercaba las hizo también de bronce. Estas son las cosas de que se componía el tabernáculo del testimonio, que fueron inventariadas de orden de Moisés y consignadas a los levitas por mano del sacerdote Itamar, hijo de Aarón, las cuales trabajó Beseel, hijo de Uri, nieto de Ur, de la tribu de Judá, mandándoselo el Señor por Moisés, y teniendo por compañero a Oholiab, hijo de Aquisamec, de la tribu de Dan, que fue asimismo excelente escultor y bordador, y recamador en jacinto, en púrpura, escarlata y lino fino. Todo el oro empleado en la construcción del santuario y ofrecido entre los dones
ascendió a 29 talentos y 730 siclos, según el peso del santuario, un becá por cabeza, es decir, medio siclo según el peso del santuario, por cada uno de los que se contaron, de 20 años arriba, 603.550 hombres. Además de esto, se contaron 100 talentos de plata, que se fundieron en las basas del santuario y en la entrada donde está pendiente el velo. 100 basas se hicieron de los 100 talentos, a talento por basa. De 1775 siclos hizo los capiteles de las columnas y cubrió estas de plata. También fueron ofrecidos 70 talentos y 2.400 siclos de cobre. De que se fundieron las basas de la entrada del tabernáculo, del testimonio y el altar de bronce con su rejilla y todos los instrumentos concernientes al servicio de éste. Y en las basas que hay en el atrio, tanto en su ámbito como en la entrada, y todas las estacas del tabernáculo y del atrio circundante. Muchísimas gracias por acompañarme un día más. Nos vemos mañana.